Un hermoso y lindo día tengan cada uno de ustedes este día martes, ya el tercer día de la semana, que nos da gozo, ¿verdad? Dios quiera, nuevamente les digo en este día, que todos estén bien en sus hogares, sus hijos, todos. Sigamos orando, nuestros hijos, por nuestros seres queridos. Oremos, como dice el Señor, unos por otros. Pidámosle a Dios, aún hasta por nuestros enemigos. Oremos por ellos. Pidamos la misericordia de Dios para ellos. Yo creo que hoy en día ninguno de nosotros o nadie en el mundo quizás desea un mal para otro. Cuando nosotros rogamos al Señor por eso, yo creo es cuando más las bendiciones llegan a nuestra vida. Hoy que nuestro corazón esté limpio, se esté purificando, esté buscando al Señor día con día, hora con hora, en oración, en súplicas, en ruegos, en peticiones, para aquellos que quizás en su momento no han querido, no han querido entender o comprender la palabra de Dios y que en este tiempo de quietud, en este tiempo estable en el hogar, que a muchos de nuestros seres queridos, nuestra familia, Dios tenga esa gracia de darles una inspiración a estudiar, a meditar su palabra, para que puedan comprender y entender que lo que hoy vivimos, pues realmente es algo pasajero y que aún esto, pues no es nada a comparación de lo que realmente esperamos un día, unos juicios que vendrán a esta tierra. Por eso, hoy vamos a tener el privilegio de estudiar acerca de la cultura. ¿Qué nos dice la palabra del Señor a base de la cultura? ¿Cuál era el propósito de Dios para el pueblo, para sus hijos y para todos aquellos que en su momento acepten en realidad el mensaje del Señor? Pero antes de eso, como siempre, pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos dirija con su espíritu y que nos lleve a entender o comprender lo que la palabra del Señor nos está diciendo para este tiempo. Así es de que les invito para ir en oración. Acompáñenme a orar, ¿ok? Oremos. Señor y amante Padre, gracias por un nuevo día y pues gracias por habernos permitido levantarnos con gozo y con alegría. Sí, no dudamos que algunas preocupaciones haya en nuestro corazón, el pensar, Señor, en nuestros seres queridos. Pero aún en esta hora queremos ponértelos en tus manos. Algunos saldrán a trabajar para conseguir el pan diario de su hogar y te pedimos por ellos, por aquellos, Señor, que hoy pues no tienen un certificado, un papel que los acredite para estar dentro de este país y asimismo trabajar. Señor, sé con ellos, porque hoy en día ellos son los que más pueden estar sufriendo. No los conocemos a muchos de ellos y a otros los conocemos y por eso, Señor, te suplicamos por esas personas, Señor, que están allí ya desalojados de sus hogares, a debajo de los puentes, en lugares baldíos, eh, soportando el frío, las lluvias. Señor, en ese lugar, hoy te rogamos que tú les proveas, les pongas almas que les lleven, Padre, el alimento y que tú los cubras, Padre, de cualquier enfermedad o de cualquier dolor, porque aún hasta hijos tienen con ellos ahí. Niños pequeños, Padre, que también están pasando estas inclemencias de dolor. Oh Padre, gracias por el soporte que nos das y te pedimos que en este momento, al imbuirnos en tu palabra, tú, Señor, nos dirijas y nos des, Padre, de tu Espíritu. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Cristo Jesús. Amén y amén. Bien,
La cultura. Vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo 2, versículo 2. Ahí nos dice la palabra del Señor, en las palabras de Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y sí, mi querido hermano, no hagamos comodidad, no nos conformemos a lo que hoy tenemos o buscar aún todavía lo que queremos lograr. Hoy en día, nosotros lo único que tenemos es que buscar la aprobación de Dios, el poder comprobar eh, cuál es la realidad de la voluntad del Señor en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y preguntarnos, ¿estoy haciendo realmente como Dios me mandó? ¿Realmente estoy obrando de acuerdo a la voluntad de Dios? Lo que el Señor me ha dado a conocer y me ha dado entendimiento, es así como Dios quiere que yo me dirija en estos tiempos. Es la forma en la cual el Señor me pide que yo sea. Es la forma que Dios quiere que yo actúe. Es así como Dios desea para preservar mi vida. Bueno, allá también en el libro de Juan, en el capítulo 15 y versículo 19, encontramos estas palabras que nos llevan a comprender. Juan 15:19 nos dice: si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Wow, ahora entendemos, ¿verdad? No es que porque nosotros hayamos querido entrar a esto, que es verdad que ahora, aunque el Señor nos llamó, aunque el Señor nos ha traído a sus pies, pues como dice el título de la lectura, la cultura eh, que teníamos o que traíamos, pues hoy en día a través del conocimiento del Señor, entendemos que ella misma es la que nos lleva a entender quiénes somos y de a dónde hemos venido. Y ahora entendemos para dónde vamos o para dónde tenemos que ir. ¿A través de qué? A través de un libro sagrado, inspirado por Dios a, a los hombres, para que estas palabras llegaran hasta en el tiempo final a los corazones de la raza humana. Por eso es de que podemos entender también esa lectura de Primera de Juan en el capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dijo Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora entiendo, ahora podemos ir comprendiendo que las culturas no es que sean malas, pero muchas de las culturas a veces que traemos o que hemos arrastrado, pues nos llevan realmente a que ver que si llegamos a amar más eso, pues en realidad entendemos, como dijo el apóstol, pues no estamos realmente en el amor del Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro amor, nuestra cultura nos desvía de esa relación. Por eso él dijo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo, el mundo está lleno de culturas, está lleno de tradiciones, y el mundo en realidad
atrae a la humanidad muchas veces a esas tradiciones, a esas costumbres, a todo, menos a Dios. Si no, tú puedes ver en ti mismo la cultura, las tradiciones y todo lo que tú puedas estar viviendo o viviste y compáralo con la palabra de Dios y te vas a encontrar de que las tradiciones en realidad no tenían ninguna en sí relación con lo que Dios había demandado. Por eso, en esa misma cita de Primera de Juan capítulo 2, versículo 16, miren cómo Juan lo habla y lo dice viendo lo que el versículo 15 decía. Pero el versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora entendemos de este escrito de Juan que esas glorias que muchas veces se dan o se entregan al hombre, cuando son del mundo, pues no viene esa gloria de Dios. Y nosotros estamos buscando la gloria de Dios. Estamos buscando esa gloria a través de la enseñanza de su palabra. Por eso es de que Juan dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿qué desea la carne? Solamente desobedecer, deleitarse en sí mismo, los deseos de los ojos. Hoy en día, pues casi la mayoría de veces que salimos o vemos algo, nos gusta, si vamos a una tienda, estamos buscando cómo comprarla, cómo mostrarle a la familia, al hermano, a la tía, que nosotros hemos logrado ciertos lujos en nuestra casa, ciertas cosas que nos gustan. Pero de esas cosas que logramos obtener, muchas veces no es la voluntad de Dios, porque esas cosas nos van a distraer de los propósitos de Dios. Terminamos con la cita de Primera de Juan capítulo 2, versículo 17, que dice esto. Primera de Juan capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora vean, todo esto, hermanos, un día se va a acabar. Un día va a dejar de existir, va a dejar de ser. Solamente aquellos que estamos buscando hacer la voluntad de Dios, vamos a poder permanecer, aunque sea, pues si no, con estos lujos que ahora nos damos, una buena vestimenta, un buen vestido, un buen pantalón, un buenos zapatos, hasta aquel que ande en guaraches, en calzoncillos, pero si hace la voluntad de Dios, esa persona va a poder permanecer de pie ante la presencia de Dios. Y no nomás ahí, sino para siempre va a estar ante la presencia del Señor. Miren lo que dice aquí en una nota de consejos para los maestros que tiene la lección. Dice Elena de White lo siguiente: los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses. ¿Los qué? Los seguidores de Cristo. O sea, debemos de separarnos del mundo y de los principios del mundo. Eh, Tradiciones, culturas, no sé de a dónde seas tú, yo no sé qué tradiciones, qué culturas tú traes en tu vida, qué recuerdos traes, qué pensamientos, quizás algo que ha pasado, que viviste en tu nación, en tu ciudad, en tu pueblo, y que hoy en día lo traes acá y estás buscando, ¿verdad? Recordar esos tiempos. Pues la sierva del Señor dice, los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses. ¿Sí? ¿Cuál es tu interés? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que tú deseas? Pero no deben aislarse del mundo. Algo importante, no debemos de aislarse
de esas culturas y de esas relaciones? Claro, porque si hoy tú has entendido la palabra de Dios, ¿cuál es el propósito que Dios te dio eh, esa enseñanza? Pues a estos que han tenido toda esta relación con el mundo, ahora que tú les enseñes. Por eso es que ella dice, no deben aislarse del mundo. No quiere decir que tú vas a ir a hacer lo que hacías o lo que ellos hacen, pero ahí tú debes de enseñar la verdad, lo que realmente Dios dice acerca de ciertas culturas y ciertas tradiciones. ¿Cómo es de que Dios los está viendo? ¿Cómo es de que Dios está aceptando o no lo que están realizando? El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarlos en cosa alguna que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos y ennoblecerlos. Ah, ¿por qué? Porque ciertas culturas, ciertas tradiciones, ciertas costumbres, pues en realidad a muchos les endurece el corazón, sienten que es así, esa alegría, y ellos sienten que es Dios que les ha dado pues todas esas tradiciones, ¿no? También aquí en el libro que lleva por nombre el Ministerio Médico, página 100, perdón, es Obreros Evangélicos, página 483. Dice así, los métodos y medios por los cuales logramos ciertos fines no son siempre los mismos. Claro, o sea, no logramos a veces avanzar, parece que no, pero cuando enseñamos, ¿verdad? De que, bueno, mira que esto no está bien, que mira que la palabra de Dios dice esto, a veces la gente cierra sus oídos y no quiere escuchar. El misionero debe hacer uso de razón y criterio, o sea, ahí ya viene encomendarnos a Dios y que realmente veamos cuál es la posición de dicha persona o dicha familia o dicho mm, individuo en el cual estamos queriendo mostrarles que no está bien lo que se está haciendo. La experiencia le indicará la conducta más prudente que se haya de seguir en las circunstancias existentes. Mira, por eso la importancia de muchos que hoy están estudiando y que están ahí en su casita o van de la casa a la iglesia y que pues no salen a hacer la obra misionera. ¿Cuándo van a agarrar una experiencia? ¿Cuándo es que ellos van a poder soportar, por decir, un golpe de puerta, un rechazo? Eh, ¿Cómo vas a agarrar esa experiencia si nunca lo has hecho? Y cuando empiezas a hacerlo, quizás el enemigo te va a cerrar todas las puertas y te va a desanimar, pero no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque a través de tu experiencia, de tus actos, tú vas a ir entendiendo ahora cómo hacerlo mejor, cómo poder hablar con los demás, cómo poder introducirte a un hogar, cómo poder eh, ver la posibilidad de que te abran la puerta o de que alguien abra su corazón. Eh, Hay muchos que a veces pues llegan y atacan cualquier cosa que ven cuando se les deja entrar a un hogar. Y inmediatamente, pues los dueños, pues, ¿sabes qué? Eh, pues no, o sea, mejor búscale por otro lado, porque esa es mi costumbre, esa es mi tradición, eso es mi cultura, es lo que yo siempre he vivido. Y tú vienes a decirme a mí que esto no, no, hay que tener prudencia. Por eso, por eso es de que la sierva del Señor nos está hablando acerca de esa experiencia que nosotros estamos eh, haciendo o viviendo en nuestra vida. Sigue diciendo ahí, sucede a menudo que las costumbres y el clima de un país crean un estado de cosas que no se toleraría en otro. Deben hacerse cambios para beneficio de la obra, pero no es prudente ser demasiado abrupto. Y sí, yo recuerdo, ¿verdad?, de que yo aprendí a veces a través de mis instructores bíblicos que echaban abajo
toda imagen o cosa que había en el lugar donde llegaban. Y pues los amigos, compañeros míos me decían, oye, ¿por qué estos son jefes del hogar? ¿O qué? Entonces, sí, nosotros necesitamos comprender cómo derribar esas culturas que no están alineadas a la palabra de Dios. Por eso, yo te invito a que tú puedas analizar por completo este estudio acerca de la razón de cómo es de que hoy nosotros, o de la cultura, perdón, cómo es de que nosotros podemos hacer mejor para la obra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.